Hola a todos, mi nombre es Diego Leal, soy ingeniero de sistemas, en este momento me encuentro en Brasil, he trabajado durante pues ya varios años en el tema de el uso de la tecnología en educación y quiero hablarles un poquito acerca de un tema que está en el fondo de la actividad que ustedes están desarrollando en el taller del día de hoy. Entonces, para empezar y dar un contexto general, quiero empezar mencionando de qué se trata esto de software social. El término software social es utilizado por algunas personas como término equivalente a Web 2.0. Pero la idea de software social en general son herramientas que usualmente están disponibles en la web, que están disponibles en Internet y que le permiten a los usuarios interactuar e intercambiar datos con otros usuarios. En esa medida, eso tiene una implicación importante porque lo que significa es que estamos hablando de herramientas que facilitan mucho la posibilidad de convertirse no solo en consumidor de información, que es lo que vemos en los medios tradicionales, en los medios masivos tradicionales, sino también en productores de información. Así que ahí hay un primer cambio importante. Cuando hablamos de software social, estamos hablando de herramientas tecnológicas que posibilitan que seamos tanto productores como consumidores de información. Y pues parte de la promesa y de las posibilidades que ofrece ese tipo de software es encontrar un balance entre esas dos cosas. Desde la perspectiva de Web 2.0, Web 2.0 es un término, digamos, más arbitrario, tal vez, que apareció hace unos años, hace alrededor de 5 años, en una conferencia de O'Reilly, que es una casa editora de libros de tecnología. Entonces el director de esta casa, que se llama Tim O'Reilly, en una conferencia que hizo, habló de Web 2.0 para referirse a un conjunto de tecnologías que hacían posible, que ya existían, pero el término lo utilizó para referirse a ese conjunto de herramientas que hacen posibles aplicaciones interactivas. Entonces, por ejemplo, si usted tiene una cuenta de correo de Gmail, cuando usted entra a Gmail, lo que usted ve es una interfaz que se parece mucho mejor a lo que usted tiene en su correo de Outlook o Thunderbird o el que usted utilice. Ese tipo de interfaces antes eran mucho más escasas y ahora son mucho más comunes porque se ha desarrollado tecnología que facilita ese tipo de interactividad. Entonces Web 2.0 desde esa perspectiva se refiere a herramientas que posibilitan una interacción y unas formas de interacción mucho más ricas entre el usuario y la tecnología. Mientras que el término de software social hace más referencia a plataformas de software que están disponibles en Internet, que usualmente son también de la tendencia Web 2.0 y que facilitan el intercambio de información entre personas. Ese es más o menos el origen de esa idea. Ahora, podríamos hablar de las implicaciones que eso tiene tanto en el rol del estudiante como en el rol del profesor. Cuando vemos un fenómeno como este que ha empezado a tener un impacto muy grande en todo nivel, en todos los niveles de la sociedad o en muchos niveles de la sociedad, uno se puede preguntar cuáles son las implicaciones educativas de eso. Si ya tenemos esas herramientas que funcionan de tal manera y que están siendo utilizadas por muchas personas en nuestro entorno, ¿cuáles son las implicaciones para la tecnología? Y uno puede acudir como a una referencia histórica para imaginarse qué pasa con eso. Entonces, no sé, si ustedes regresan 30 o 40 años atrás, cuando la televisión apareció, como que se generó una amenaza importante para la radio. Para muchas personas la televisión iba a acabar con la radio y el docente iba a dejar de ser necesario porque con los televisores sería posible llevar educación de calidad idéntica a todo el mundo. Como hemos visto en estos 40 años no fue así, sino que la televisión ocupó un papel distinto dentro de todo el sistema. Tal vez no tuvo una incidencia pedagógica tan grande como vemos en nuestras aulas a diario. La tecnología en general tiene potencialidades, pero esas potencialidades, el logro de esas potencialidades depende de lo que cada uno de nosotros haga con ella. Entonces, tal vez podríamos decir que no hay unas implicaciones directas, sino tenemos posibilidades de repensar el rol del estudiante, el rol del profesor, pero dependerá de cada uno de nosotros el decidir hasta dónde queremos hacer realidad esas implicaciones. Y
desde mi perspectiva al menos, en mi experiencia personal, el enfrentarse a esas posibilidades significa enfrentarse también con lo que uno entiende como aprendizaje, con los propios convencimientos que uno tiene en su interior, sean explícitos o no, respecto a lo que significa aprender, respecto a lo que significa acompañar ese proceso de aprendizaje. Entonces, cuando tenemos ese tipo de herramientas, yo tal vez volvería a lo que les decía hace un momento. Estamos hablando de la posibilidad de que el consumidor de información se convierta también en productor de ella. Y pues, tal vez es muy rápido ver qué significa eso desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista pedagógico. En general, como que así no sea tan cierto, todavía persiste en el ambiente la sensación de que nuestras clases presenciales son espacios en donde uno como estudiante va y se sienta a escuchar a una persona que le cuenta una historia, que le cuenta acerca de una disciplina, que le cuenta un contenido, que le transmite un contenido, y uno lo que hace es, como estudiante, sentarse y recibir ese contenido. Eso en algunos casos y en algunas disciplinas todavía sigue siendo así, en otras no. Hemos visto muchos cambios en estos últimos 10 años de existencia de Internet. Pero lo importante es que cuando tenemos este tipo de herramientas, como decía hace un momento, podemos repensar esos roles tradicionales de una manera mucho más fuerte. En las herramientas y estaciones que ustedes explorarán a lo largo del día, que incluyen entre otras cosas wikis o herramientas como Google Docs o herramientas como blogs, lo que podrán ver son herramientas en las cuales es posible llevar a cabo procesos reflexivos mucho más detallados de los que uno puede tener en un aula de clase, en los que el rol del estudiante puede pasar a ser un participante activo, realmente activo, en la búsqueda de su propia información, en la construcción de su propio conocimiento, en comunidad, en conjunto con otros. Ustedes podrán ver que los wikis permiten construcción colaborativa de documentos, compilación colectiva de fuentes, revisión colectiva de información y la generación en una comunidad de todo lo que es nueva información, nuevo conocimiento relevante. ¿Qué puede hacer uno con un wiki? Y tal vez con un ejemplo podría uno aterrizar un poco más lo que significa ese cambio, ese repensar el rol del estudiante y del profesor. Hay una experiencia de la Universidad de Columbia Británica en Canadá, en la cual un profesor que era bastante crítico respecto a Wikipedia decía, pues Wikipedia está llena de información que no es válida, que es tendenciosa, que no sirve para lo que yo quiero hacer. Es un profesor de estudios latinoamericanos. Curiosamente empezó a meterse un poquito en el cuento y vio que el estado de las cosas en Wikipedia lo que representaba era una oportunidad para él. Entonces lo que hizo durante un semestre de su curso fue omitir la escritura de ensayos para su curso y decirle a los estudiantes: lo que vamos a hacer es mejorar y crear nuevos artículos en Wikipedia que tengan información adecuada y que sean académicamente no solo correctos, sino que reflejen el estado del arte de la disciplina y que nos muestren a nosotros y a todos los demás un ejercicio correcto de academia, digamos. Así que durante un semestre lo que hicieron los estudiantes fue eso. Y los estudiantes al final del proceso decían que nunca habían trabajado tanto en su vida, pero que al final era una de las cosas más significativas que habían hecho. Significativas en el sentido...